El hombre sin rostro de Tlatelolco, una historia de terror mexicana. Narración No. Hay lugares en la Ciudad de México donde el pasado nunca muere, donde las sombras guardan secretos que la luz del día jamás podrá revelar. Tlatelolco es uno de esos lugares. Y esta es la historia del hombre sin rostro. Parte y en encuentro. Era octubre de 1968. Daniela Ramírez tenía apenas 17 años cuando lo vio por primera vez. La noche había caído sobre la Plaza de las Tres Culturas con un silencio antinatural, un silencio que todavía hoy persigue a quienes estuvieron allí. Daniela vivía en uno de los edificios del conjunto Tlatelolco con su madre y su hermano menor. Esa noche había salido a buscar a su padre, quien no había regresado del trabajo. Las calles estaban inusualmente vacías para ser apenas las 9 de la noche. Caminaba rápido, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Algo en el aire se sentía mal, terriblemente mal. Fue entonces cuando lo escuchó, pasos detrás de ella, pasos lentos, deliberados, que hacían eco contra los edificios. Se detuvo, los pasos se detuvieron. Comenzó a caminar de nuevo. Los pasos la siguieron. Daniela se dio la vuelta. Al principio, pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. La figura estaba a unos 20 metros de distancia, envuelta en las sombras que proyectaban los edificios. Era la silueta de un hombre, alto, vestido con un traje oscuro, pero había algo profundamente perturbador en él. Donde debería estar su rostro, no había nada. No era que llevara una máscara o que estuviera cubierto por la oscuridad. Era como si la realidad misma se hubiera borrado en ese espacio. Un vacío absoluto, un hueco en el mundo. Daniela sintió que sus piernas se convertían en plomo. Quiso gritar, pero su garganta se había cerrado. El hombre sin rostro comenzó a caminar hacia ella. Sus pasos resonaban con un eco imposible, como si cada uno golpeara directamente en su pecho. Un instinto primordial la hizo correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, sin mirar atrás, con las lágrimas quemando sus mejillas. Los pasos la seguían, siempre a la misma distancia, nunca más cerca, nunca más lejos. Llegó a su edificio y subió las escaleras, de dos en dos. Solo cuando cerró la puerta de su departamento con llave y se derrumbó contra ella, los pasos se detuvieron. Esa noche, Daniela no durmió, y su padre nunca regresó a casa. Parte segundo. La leyenda los días siguientes a aquella noche fueron un caos para todo México. Lo que había sucedido en Tlatelolco el 2 de octubre se convirtió en una herida que jamás sanaría. Pero entre los susurros de dolor y rabia comenzó a circular otra historia. Decían que en las noches posteriores a la masacre, una figura misteriosa deambulaba por la Plaza de las Tres Culturas. Un hombre alto, vestido de negro, sin rostro. Algunos aseguraban que era el espíritu de alguien que había muerto esa noche. Terrible, tan desfigurado, que incluso su alma había perdido su identidad. Otros decían que era algo mucho más antiguo, que Tlatelolco, construida sobre las ruinas del antiguo mercado azteca, siempre había sido un lugar de muerte, y que esta entidad había despertado, alimentándose del dolor y la sangre derramada. Daniela sabía que lo que había visto era real, demasiado real, pero no podía hablar de ello. ¿Quién le creería? Su madre estaba destrozada por la desaparición de su padre. Su hermano lloraba todas las noches. Ella debía ser fuerte, pero el hombre sin rostro no la había olvidado. Parte tercero. El regreso. Pasaron semanas. Daniela comenzó a ver cosas, sombras que se movían en las esquinas de su visión, reflejos en los espejos que no correspondían a nada real. Y siempre, la sensación de ser observada. Una noche de noviembre, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, el foco de la cocina comenzó a parpadear. Luego se apagó. Luego todos los focos del departamento se apagaron. En la oscuridad, Daniela sintió ese frío familiar, el mismo frío que había sentido aquella noche en la plaza. Mamá, su voz tembló. Debe ser un apagón, mija. Voy a buscar las velas. Los pasos de su madre se alejaron hacia la sala. Daniela se quedó sola en la cocina, y fue entonces cuando lo sintió.
a una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta lentamente. Ahí estaban, en su cocina, el hombre sin rostro. Esta vez estaba más cerca que nunca. Podía ver con terrible claridad ese vacío donde debería estar su cara. No era oscuridad, era ausencia pura. ¿Cómo mirar a un agujero en el tejido de la realidad? El hombre levantó una mano hacia ella, una mano normal, humana, pero que emanaba un frío que congelaba el alma. Daniela quiso gritar, pero de su garganta solo salió un gemido ahogado. Entonces, tan súbitamente como había aparecido, la luz regresó. El hombre sin rostro había desaparecido. Pero en el suelo de la cocina, donde había estado parado, quedaron marcas, huellas oscuras que olían a tierra antigua y sangre. Parte cuarto. En la verdad, Daniela no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era esa cosa y por qué la perseguía. Comenzó a investigar. Habló con vecinos ancianos. Buscó en bibliotecas. Preguntó a quienes conocían las viejas leyendas de Tlatelolco. Y lo que descubrió la aterrorizó aún más. El hombre sin rostro no era nuevo. Había aparecido antes, en 1957, cuando se construyeron los edificios de Tlatelolco. Varios trabajadores reportaron haberlo visto. Uno de ellos enloqueció, otro se suicidó. Decían que aparecía cuando se derramaba sangre inocente en ese lugar maldito. Antes de eso, en tiempos de la conquista, los frailes españoles escribieron sobre el demonio sin cara que atormentaba a los indígenas que habían sobrevivido a las masacres en el mercado de Tlatelolco. Y más atrás, aún, en los códices aztecas que Daniela logró consultar con ayuda de un profesor universitario. Encontró referencias a un ser conocido como Ajutzatel de la nada, un espíritu que se alimentaba del sufrimiento y aparecía en lugares donde la muerte había sido violenta y masiva. Pero lo más aterrador era otra cosa. Según las leyendas, el hombre sin rostro no solo aparecía, elegía a ciertas personas, las marcaba, y una vez marcadas, venía a buscarlas. Daniela tocó inconscientemente su brazo derecho. Desde aquella primera noche, tenía allí una marca extraña, como una quemadura, pero sin dolor, en forma de una mano en parte sin condulé. La noche final era 2 de diciembre, exactamente 2 meses después de aquella noche terrible en la plaza. Daniela estaba en su habitación, tratando de estudiar, cuando escuchó la canción. Una canción que no había escuchado en años. Una nana que su padre solía cantarle cuando era niña. La voz venía del pasillo. Se levantó despacio, con el corazón desbocado. Siguió la voz hasta la sala. Su madre y su hermano dormían. La voz venía de la puerta del departamento. Daniela se acercó. Del otro lado, la canción continuaba. Era la voz de su padre. ¿Estaba segura, papá?, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, eres tú. La canción se detuvo. Hubo un silencio largo. Luego, 3 golpes en la puerta, lentos, deliberados. Tolosera. Daniela, sin pensar, sin poder evitarlo, giró la cerradura y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero al fondo, junto a las escaleras, estaba él, el hombre sin rostro. Y esta vez no estaba solo. Junto a él había otras figuras, sombras de personas. Y una de esas sombras, Daniela la reconoció por su silueta, por la forma en que se paraba. Era su padre. El hombre sin rostro extendió su mano. Las sombras comenzaron a caminar hacia ella. Fue en ese momento que Daniela comprendió la horrible verdad. El hombre sin rostro no solo marcaba a las personas, las reclamaba. Se llevaba sus almas y las convertía en sombras eternas, condenadas a vagar por Tlatelolco para siempre. Daniela retrocedió y cerró la puerta de golpe. Puso el pestillo, empujó un mueble contra ella. Los golpes comenzaron, no solo en la puerta, en las ventanas, en las paredes, por todo el departamento. Su madre y su hermano despertaron gritando: «Daniela». «¿Qué pasa?». Su madre corrió hacia ella. «No habrá nada».
No importa que escuchen, no abran nada. Los golpes continuaron toda la noche. Voces conocidas los llamaban desde afuera, voces de amigos, de familiares desaparecidos, todas rogando que abrieran la puerta. Daniela y su familia se abrazaron en el centro de la sala, rezando, llorando, esperando que amaneciera. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, los golpes cesaron. El silencio regresó, pero Daniela sabía que no había terminado. El hombre sin rostro siempre esperaba. Epílogo. Daniela Ramírez nunca abandonó Tlatelolco. Algunos dicen que no podía, que estaba atada a ese lugar por la marca que llevaba. Vivió hasta los 70 años, siempre en el mismo departamento. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía con el terror constante de que cada noche pudiera ser la última. En 1985, durante el terremoto que destruyó parte de Tlatelolco, Daniela murió cuando el edificio Nuevo León se derrumbó. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los que vivieron en Tlatelolco después del terremoto juran que a veces, en las noches sin luna, se puede ver una figura caminando entre las ruinas, una mujer mayo, buscando algo, y detrás de ella, siempre a 20 pasos de distancia, camina otro. Un hombre alto, vestido de negro, un hombre sin rostro. Dicen que si caminas solo por la Plaza de las Tres Culturas después de la medianoche, puedes escuchar los pasos, primero uno, luego el otro siguiéndote, esperando Oni. Si te detienes y miras hacia atrás, bueno, nadie que haya mirado ha vivido para contarlo. El hombre sin rostro de Tlatelolco sigue allí, esperando, marcando, reclamando, porque en Tlatelolco el pasado nunca muere, y algunos horrores son eternos.